Mezcal y vodka. Episodio 3. Orden para dos. No, de verdad que no había forma en la que yo durmiera con él. No era cuestión de principios, sino de dignidad. Una cosa era pasarme la tarde entera asimilando que, en efecto, Nico sería mi nuevo acompañante por el resto del verano. Otra, muy distinta, era aceptar sin rechistar que él tendría que dormir conmigo. Una habitación, una cama. Muy mala idea. A ver, no hay que malentender las cosas. La casa era bastante espaciosa y, a mi parecer, había suficiente espacio y recursos para construir un nuevo cuarto. No sé, por ejemplo, en el techo. Pero a mi madre y, por supuesto, a mi hermana, no le pareció la mejor idea, dejando como último recurso el atorarme a Nico en la mejor habitación con vista a la calle llena de postes y cables de luz enredados. Llevaba postergando aquello desde que mis sobrinos llegaron y la entrenadora Figueroa se fue. Ni siquiera el peso de las maletas de Nico en mi habitación me hacían sentir más culpable. Fingir demencia era mi pasión. Tío. El llamado dulce de la voz infantil de Maciel, mi sobrina, me sacó de mi delirio en uno de los sofás, obligándome a levantar la mirada, al tiempo que Nico bajaba su tableta, en la que había estado revisando correos desde la tarde. De solo verlo me dolía la cabeza, así que lo ignoré, centrándome en la pequeña de vestido naranja que se acercaba sonriendo. Maciel era pequeña, no de edad, pero sí de estatura. Aún así, su silueta me recordaba a la de un chaneque del cerro con capacidad de hipnotizarte para conseguir lo que quieres sin dificultad. Era lista, tanto como su madre, y aquello me aterraba. Verla sonreír con tanta sencillez y dulzura solo fue el primer signo de que algo iba a estar mal. No para ella, pero sí para mí. Mamá dice que invita a la cena. Eso era un buen comienzo. Estuve a nada de sonreír cuando un billete se extendió en mi dirección junto a una orden. Pero tienes que ir por ella. Miré hacia la ventana, donde el patio lucía tenebroso bajo la ilusión de la luz y las sombras de la noche. Y luego de vuelta a mi sobrina, pasando antes por el reloj en la pared, que anunciaba las 9 de la noche. Era una apuesta. Mentir y decir que estaba cansado, teniendo que caer en la resignación de dormirme con Nico, o alargar el destino final con una sesión de cena que vendía doña Norma en la esquina. La respuesta fue simple. Tomé el billete y suspiré. Mándame en un mensaje lo que quieran. Llevaré a Nico por si tu mamá pregunta. Y sí, dile que lo cuidaré y que nadie va a robarnos. Dicho eso, Maciel se alejó y yo pasé mi atención a mi nueva acompañante que, al haberlo entendido todo, empezaba a recoger su improvisada zona de trabajo para ponerse de pie. ¿A dónde vamos? Le sonreí tomando las llaves antes de salir al patio. A comprar la mejor cena que tendrás en tu vida. No pica, de verdad que no. Escuchar a mi hermana, intentando en vano recuperar la confianza perdida de Nico por las salsas mexicanas, me causó el doble de risa que llevaba luego de ver al chico ruso ahogándose con un poco de guacachile. En cuestión de segundos, Nico había pasado de ser un copo impecable de nieve a un mole rojo que necesitaba de 5 vasos de agua para medio recuperar la voz. Todo sin dejar de lado su extraña precaución con las múltiples salsas que habíamos acomodado en los platos hondos para acompañar los tacos. Maciel sonreía mientras comía su propia cena. A su lado, su hermano, Mateo. Aprovechaba la atención de su madre en nuestro invitado para hacer rodar las cebollas de su plato, mientras mi madre, buena abuela consentidora, lo solapaba, comiéndolas por él. Nico seguía bebiendo agua, acribillándome con la mirada cada que veía un inicio de risa en mí. Pero es que aquello había sido demasiado para no burlarme. ¿Puedes con una patada, pero no con un poquito de picante? Deja de burlarte, Dalel, me regañó Sarai, y en señal de rendición alcé las manos. Tras decirlo se giró sonriente hacia Nico. Tú no le hagas caso.
Está medio idiota porque se le cayó a mi mamá de chiquito. ¡Ey! Está bien. Nico aceptó un nuevo vaso de agua por parte de mi mamá y asintió. Si es parte de su cultura, tendré que acostumbrarme. Claro que no, mijo, intervino mi madre aceptando la última cebolla de su nieto. Mejor dime qué puedes comer para prepararlo mañana. Si casi te nos ahogas ahorita, ¿para qué queremos arriesgar al santo? ¿Arriesgar a quién? La expresión confusa de Nico me forzó a controlarme, tanto que sentía pequeñas lágrimas en la comisura de mis ojos. Por primera vez agradecí la intervención de mi hermana diciendo: mañana necesitamos hacer la despensa. Yo salgo tarde de la oficina, así que Dalel, te toca ir. Lleva a Nico contigo para que conozca. ¿Para que conozca qué? ¿El Soriana? Yo necesito crema para rizos. Intervino Maciel levantándose de la mesa con un plato impecablemente limpio. Y provecho. Acompáñalos también, dijo su madre. Sales temprano de la secundaria, así que puedes alcanzar a tu tío y ver que no haga nada estúpido con Nico. Esperaba una protesta, una queja por parte de Maciel diciendo que tenía ensayo de danza o clase de violín. Sin embargo, todo lo que obtuve fue la traición de un asentimiento y una respuesta positiva que dejó a Saraí satisfecha. Yo también quiero ir, dijo Mateo, levantándose para ir tras su hermana, con un plato aún lleno. Saraí lo detuvo cuando pasó por su lado y volvió a sentarlo. Tu hermana no puede estar cuidando, y tu tío tiene que hacerse cargo de las cosas, así que vendrás a casa con tu abue. Ayúdala a ella con el jardín, ¿está bien? Y tomando como señal la repetición de labores, decidí que era momento para empezar a huir. Nico pareció entender mis movimientos porque me siguió, agradeciendo la cena y dejando su plato a un lado del lavadero. Lo vi dudar entre si debía encargarse o no, hasta que puse una mano sobre la de él y negué. El lavado es exclusivo de Maciel. Si lo intentas, te va a criticar hasta el alma por haber dejado residuos en la porcelana, así que ella se encarga. No te preocupes. Aquello pareció ser suficiente, porque no discutió, y yo no me detuve a comprobar si sentía remordimiento hasta que yo lo tuve al llegar a la entrada de mi cuarto. No era la primera vez que Nico entraba, pero se sentía distinto a antes, cuando nos detuvimos con prisa a meter las cosas y volver a bajar, huyendo del calor que se sentía en la segunda planta. Mira, no es por ser mala onda, pero puedo dormir en el suelo, dijo, viéndome desde el privilegio de su altura hacia abajo. Yo me encogí. ¿Estaba seduciéndome? ¿Estaba seduciéndome? Ok, no. No era momento para pensar en eso. Sacudí la cabeza, y sintiéndome atrapado, abrí la puerta para callar el sonido de todos mis pensamientos unidos a la ansiedad. No, está bien. Solo quería avisarte que pateo. Nico sonrió. Sonrió como un niño que se divierte, y aquello me dejó pasmado. Quizá era la primera vez que lo veía así, tan genuinamente divertido y relajado a la vez. Eso es algo que sabía. ¿No entrenabas taekwondo?, dijo, pasando al interior, deteniéndose apenas un par de pasos por detrás mío. Yo me acaloré. De repente estaba rojo y no sabía por qué. El calor, la vergüenza, ¿pero vergüenza de qué? Pateo al dormir, agregué. Me disculparé si terminas en el suelo, pero quizás sea demasiado tarde. Nico se encogió de hombros. Puedo acostumbrarme. ¿A dormir en el suelo? ¿O a que me patees? Cualquier cosa está bien para mí. ¿Y es de masoquismo? No importa, es mejor que no respondas. Mejor ve a cambiarte, el baño está al final del pasillo. Con cuidado, es la puerta verde. No la azul es del cuarto de Maciel. Te lanzará una almohada si llegas sin tocar. Nico asintió despacio, tomando una de las maletas más pequeñas. Puerta verde, no azul. Lo tengo. Tras afirmar aquello, lo vi alejarse, y entonces me permití entrar en pánico. Si me hubieran dado tiempo para prepararme, estaba seguro de que me habría encargado de acomodar todo el desorden repartido por el escritorio y la zona de trofeos. Quizás también me habría encargado de quitar algunos pósters de artistas para dejar solo el fondo blanco de la habitación. Tenía muchas cosas por hacer y muy poco tiempo, así que opté por dejar de martirizarme y empezar a actuar.
Primero abrí el closet y saqué la pijama más decente que tenía, o que podía considerar como una pijama. Después liberé la mitad del espacio para Nico, al igual que la zapatera, donde me las arreglé para amontonar varios pares de tenis en una misma sección, dejando libre la otra. Para mi mala suerte, Nico volvió en el momento que intentaba acomodar algo del resto del desastre, interrumpiendo con un «Dejé mi cepillo, espero no les moleste». Yo me giré, bajando las tijeras y los lápices para amontonarlos en una esquina. «No es molestia, de hecho tendrás tu propio espacio dentro del mío. Te dejé un espacio en el armario y ahí para tus tenis y eso. Si necesitas más puedes decirme y me haré cargo». «Gracias». «Sí, ahora, wow. ¿Pero qué estás haciendo?», exclamé al verlo empezar a quitarse su playera, dejando al descubierto una espalda que demostraba años de trabajo y entrenamiento. Me giré, viendo a la pared. Quizás tuviéramos lo mismo, pero al menos iba a tener la decencia de darle privacidad. ¿Me cambio? Sí, apúrate, necesitamos dormir. Mentí, aprovechando que le daba la espalda para amontonar lo que sería mi pijama en la esquina de la cama. Una cosa era cambiarme y otra cambiarme con público. Y si bien antes no tenía problemas con ello, luego del accidente y la cicatriz que tenía en el brazo, mis ganas de mostrarle al mundo mi nudismo se habían esfumado, por lo que preferí recostarme y esperar. ¿Apago la luz?, preguntó Nico luego de un par de minutos, donde el único sonido fue el de la tela deslizándose para cubrir su cuerpo, seguida del peso de su respiración. «Por favor, y si tienes frío, dejaré una cobija para ti». Cerré los ojos al hablar, esperando que con la oscuridad desapareciera la carrera precipitada de mi corazón, que se volvió añicos cuando el peso de Nico se hizo presente a un lado de mí, demasiado cerca para ignorarlo y para no ser testigo de su calor. Todo empeoró cuando de la nada dijo: «Duerme bien, Dalel». Y por compromiso, mis palabras se forzaron a salir con un «Tú también, Nico». Su silencio fue una respuesta menos tranquilizadora, formando parte de mi proceso de resignación para no poder dormir bien. Sin embargo, y, en contra de todo pronóstico, lo iba logrando hasta que un movimiento cerrándose alrededor de mi cintura me despertó. Giré de inmediato, pero Nico estaba ahí, dormido, activando un acto de reflejo al confundirme, quizá, con su novia. Teniendo cuidado de no despertarlo, aparté la mano y volví a acomodarme. Luego de una serie de Padres Nuestros, rogando por no sufrir paros cardíacos a causa de más sustos, finalmente un ente sobrenatural escuchó mis plegarias y me hizo dormir. Lo raro, Nico no solo estaba en la realidad, sino que viajó también para aparecerse en medio de mi sueño, con un extraño traje de mariachi y un montón de rosas rojas que explotaron cuando me desperté sudando.